Bien, nosotros empezamos hablando del agua y esto nos da una pauta de cuánta agua hay en el mundo y qué tipo de agua hay, ¿no? O sea, el 97% del agua es del mar y así va disminuyendo hasta el 0,04 que es el agua potable, o sea, es el agua que podemos consumir. En forma natural. Claro, el resto lo tiene la atmósfera, los lagos y los ríos, pero esto acá abajo lo explica, solo el 0,04 aprovechable como recurso. El resto no se lo puede aprovechar. Bueno, esto es algo así folclórico, ¿no? El agua es de todo y para todos, derecho al agua, derecho a la vida. Todo esto, la vida no podría existir sin ella. Esto hasta lo expliqué en un programa de Paca Paca para los chicos, que les dije, porque ellos me decían, ¿por qué el agua esto? ¿Por qué el agua el otro? Le digo, bueno, haz una cosa, saca el agua y decime si podés cocinar. No, si no podés tomar agua, ¿qué te pasa? Y me muero, decía. 2 litros. Y si no podés tener plantas, y si no podés darle agua a los animales, ¿qué habría en el mundo? No habría nada. O sea, sin agua no hay vida. El ciclo del agua ya lo conocemos. Este es el ciclo de agua natural, ¿no? Evaporación, condensación, lluvia, se recarga el sistema, vuelve para de diferentes formas. Por agua subterránea, por los ríos, por el hielo, por la nieve. Todo eso se recarga. Esto es algo natural. Ahora vamos a ver otra figura, la próxima. Esta es como si fuera un ciclo de agua, pero se llama antropizado. O sea, ¿por qué? Porque está influido por el hombre. Todo lo que el hombre saca de agua o manda los residuos de lo que sacó, está también en un ciclo del agua, porque entra por un lado y sale por el otro. Yo tomo agua y después voy al baño, qué sé yo, o cocino o hago lo que sea y voy tirando la basura, pero siempre va a parar a algún lugar que es agua. O sea, sería el ciclo, o sea, yo cuando leí antropizado, ¿por qué antropizado? Y antrópico cuando está influido por el hombre. Acá, bueno, acá tenemos todos los tipos de agua que podemos conseguir, la lluvia, la nieve, hielo, los ríos, las represas y todos los usos que se le da al agua. Son muchísimos. Ahí tenemos energía, tenemos bueno, toda la parte agrícola ganadera, todos los usos que le da al hombre. O sea, de dónde toma el agua, puede tomar aguas de pozo, puede tomar aguas del río, o sea, tiene varios lugares y después cómo vuelve esa agua, que debería volver limpia, ¿no? O que por lo menos no afecte a las vías de agua. Y acá tenemos algo muy condensado de cómo se hace acá, al menos en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y varios partidos que la rodean, de lo que hace AISA, ¿no? O sea, de dónde toma el agua y cómo llega hasta nosotros y después que llega hacia dónde va. Entonces, AISA tiene, no sé si alguna vez anduvieron por la costanera, frente a Aeroparque van a ver 2 torres en el medio del río, y esas son tomas de agua muy importantes que van directo a la planta San Martín que está ahí en Lugones, o sea, entre el Aeroparque y del otro lado está AISA. Ahí el agua entra y cumple todo un procedimiento de purificación. Primero tiene filtros grandes para sacar la basura más grande que entra por las torres, elevadores, esos elevadores van a otro lugar que ellos le ponen un producto químico que hace que todo el material en suspensión del agua, que es el Río de la Plata, que es marrón, ese producto químico hace que decante y siga un viaje a otro piletón donde también es purificada con cloro y así sigue viaje hasta que llega a la parte de distribución. Cuando llega a la parte de distribución es donde ya se hace la red grande de agua corriente, que es la que todos tomamos acá. En algún momento la población creció muchísimo, un gobierno le dijo a AISA que se haga cargo de más municipios y se hicieron perforaciones muy grandes para no ir hasta buscar hasta el Río de la Plata y de ahí llevarlo, no sé, a Merlo. Esos lugares son, acá se derrocha agua. Son oasis. Y en esos lugares no pueden jorobar porque ha habido años donde no nieva y lo que se llama la isoterma sube, o sea, hay más temperatura en alta montaña, o sea que al próximo año va a haber menos cantidad de nieve. Al haber menos cantidad de nieve, los ríos van a tener menos cantidad de caudal.
Entonces ellos regulan muy bien, sobre todo Mendoza, la que más lo maneja, pero San Juan también hace lo suyo, Neuquén hace lo suyo, bueno, todas las provincias tratan de recabar agua, no tan fácil como se hace en Buenos Aires. Lo más caro de Buenos Aires es que tiene mucha población y mucha distribución, o sea, hay que distribuirla. Y a medida que nos vamos hacia la Patagonia es lo mismo. El problema más grave lo tiene la costa de la Patagonia, porque todavía no hacen del agua salada agua dulce. Entonces se nutren de grandes ríos, entre comillas, que hay pocos en la Patagonia, y de lo que tienen en Napa, ¿no? O sea, van sacando agua dulce de la Napa. Esos son los procedimientos. Acá en Buenos Aires, una vez que usamos el agua, ¿a dónde va acá en las zonas urbanas? A la cloaca. O sea, todo lo que yo lavo de platos, lo que lavo de la ropa, lo que voy al baño y todo eso, va a un sistema de concentración, sería al revés, en vez de distribución, pues ya sale distribuido y se concentra hacia un lugar local y eso llega a una planta depuradora. Esa planta depuradora lo que hace tiene varios pasos para que una vez que termina de depurar, quedan muchos sólidos, pero cuando termina de depurar el agua, la manda por lo general a un río o al mar o a donde sea, por un emisario que por lo general se tiene que alejar mucho de la costa y el agua ahí se mezcla y no contamina si sale bien hecho lo que es la planta depuradora. Vamos a la próxima. ¿Y la planta depuradora dónde está? La de 3 de febrero está en Hurlingham. Ah, es por zona. Sí, están distribuidas, en Berazategui hay otras, hay muchas plantas. ¿Capital? No, Capital hace o sea, tiene su planta depuradora, una está cerca del autódromo, la que iba al riachuelo, que en su momento no funcionaba muy bien y ahora funciona. Hay varias plantas depuradoras que van a los grandes ríos, al Reconquista, pero con plantas depuradoras de Capital. Bueno, acá más o menos tienen que el problema que vamos a tener más adelante con la cantidad de gente, porque la cantidad de agua siempre es la misma, es un ciclo, pero cada vez tenemos más gente en el mundo. ¿Sí? Entonces imagínense si lo multiplican por 6, ¿cuánto va a ser? Bueno, esto también es una barbaridad. Según AISA, eso es lo que consumiría por habitante entre los 500 y 600 litros diarios, cuando se calcula que cada habitante tendría que consumir 50 litros. ¿Sí? O sea, una familia tipo 200 litros por día. Y acá, que puede aumentar o triplicarse cuando es verano. Acá debe haber mucho también, ojo, porque este cálculo AISA lo hace del consumo que ellos ven que se va el agua, o sea, que ellos producen. Debe haber mucho también de lavaderos de auto, no sé, el agua se usa para muchas cosas, no solamente, claro. Por ejemplo, una vez me decían, no, porque la pileta de natación no es que gasta mucho, la pileta se llena y punto, después la van clorando, pero hay piletitas de lona que uno ve gente que las arma en la calle y todos los días tiran toda el agua, el otro día le ponen agua de nuevo, total es la que viene de red o la pinchan de ahí y la van sacando gratis. Eso también puede engrosar, pero hay muchas causas. Pero igual eso es bárbaro, es terrible. Y hay otra cosa, Carlos, el sistema de conducción, que data del año 40. Ah, sí. Entonces hay muchísimos lugares donde hay pérdidas. Sí, los caños. Entonces el agua esa es el agua que se entrega y dividida por la población, pero en realidad, claro, por ahí a la persona, claro, le llega, usa, no sé, 100 litros, pero hay 400 que se pierden en la conducción hasta el domicilio. Acá miren, este dato de lo que pasa en Europa son 150 a 200 litros diarios. Muchas veces yo he escuchado que los franceses o los italianos son todos sucios. No es así. No cuidan el agua, la cuidan muchísimo. Fueron pueblos que vivieron en guerra muchísimas veces, no es la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchísimas veces, y sufrieron la falta de agua y de alimentos y de no sé qué. Entonces ellos saben controlar este tema, que para Buenos Aires
nosotros despilfarramos, tenemos Río de la Plata al lado, no hay problema. Bueno, esto es más o menos lo que o sea, ¿para qué? El agua también ¿para qué sirve? ¿Para qué se usa? Y ahí te dicen, para hacer una papa 25 litros, para hacer carne de cerdo 6.300 litros. O sea, ¿cuánto consume, por ejemplo, en la agroganadería, un campo o el ganadero para alimentar y tener una vaca que esté lista para salir al mercado? Bueno, también es muchísimo. Todos esos son consumos que uno no los valora, pero que están dentro de lo que uno consume. Miren lo que es hacer un teléfono celular. ¿Cuánto es? ¿Podés decirlo? Porque no se ve mucho. 23.200. 23.000 litros. Okay. Bueno, acá más o menos es lo mismo. Te dice, por ejemplo, afeitarse con la canilla abierta 40 litros, pero si cerrás la canilla 20. O sea, primero te enjabonás, cerrás, después te enjuagás. Para esto lo mismo, para lavar el auto con una manguera, con un balde, y acá para bañarse, que puede ser un baño de inmersión, son 350 litros, y en cambio una ducha 70 litros. El baño de inmersión, por ejemplo, en un momento se puso muy de moda, y llenar el hidromasaje y meterse adentro, y hay gente que compró hasta en un balcón, tiene hidromasaje y cargan. Bueno. ¿Y para dónde va el agua? Bueno, esta es la parte que para explicar que el agua por lo general siempre termina en el mar, el agua dulce termina en el mar, o subterráneamente o superficialmente, pero siempre termina todo por declive, tenemos la cordillera, todos los ríos de alguna manera se conectan entre ellos por abajo, por arriba y terminan en el mar, hacia ese lugar, o sea, siempre van en el declive hacia el cero, ¿no? Y si hay en el medio algún desnivel para abajo, lo va a llenar y después va a seguir su caminito cuando desborde para el mar. ¿Los acuíferos? Y los acuíferos, eso es otro tema. Ese es un tema más. Por ahí lo vas a tomar vos, ¿no? Sí, ahora empiezo yo. Y esto es lo bueno de tomar agua, ¿no? Todo lo que dice, 75% es del músculo, ayuda al cuerpo a absorber nutrientes, ayuda a convertir comida en energía, humedece el oxígeno para respirar, constituye el 85% del agua, de la sangre, en los huesos, elimina residuos y amortigua las articulaciones. En el Río de la Plata seamos como la puntita del embudo de todo lo que es la cuenca del Plata. ¿Eso qué quiere decir? Que por ahí vienen muchísimas cosas de otros países. ¿Sí? Y cuando digo muchísimas cosas es porque sobre esa cuenca hay muchísima gente que está viviendo en muchísimas ciudades que en otros países tienen algunos mejores tratamientos, otros peores. Afortunadamente los ríos son caudalosos y ese movimiento hace que, digamos, de alguna manera, gracias a este proceso del ciclo del agua, el agua se evapora, se limpia, pero si uno la empetrola no va a ser posible recuperarla. Entonces, como siempre tenemos, como dijo Carlos, la misma cantidad, si seguimos aumentando en población, vamos a tener que empezar a tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque el agua, nosotros somos 75% de agua. Necesitamos agua sí o sí. No solamente para nuestro cuerpo, sino lo que es el agua virtual, que después los invito a ver en las láminas toda la cantidad de agua que se necesitan para hacer todas las cosas que tenemos en la vida. Pero bueno, en lo que es agua no podemos tomar cualquier agua y ahí es donde surge el concepto de calidad de agua. El agua puede ser, el agua que nosotros tomamos, como dijo Carlos, puede ser de origen superficial o de origen subterráneo. El agua superficial, bueno, tiene constantes ataques por episodios de contaminación. ¿Por qué? Porque las industrias pueden derramar contaminantes, productos químicos o productos secundarios, productos de desecho, productos vegetales también, como cuando se hacen los procesos del azúcar, de extracción del azúcar o las papeleras que hemos visto. Después, productos de actividades domésticas, porque nosotros todo el tiempo estamos usando agua y usamos detergente, lavandina, desinfectantes, limpiamos los jabones en polvo, productos de cuidado personal y también los estamos volcando en el agua. La agricultura es una fuente de contaminación increíble en nuestro país porque hay muchísima fertilización, entonces lo que nosotros le agregamos al agua, a los cultivos es siempre fuentes de nitrógeno y de fósforo y eso cuando va al agua, cuando llueve
y el agua, digamos, lava los campos y termina en un arroyo, hace que el arroyo se enriquezca en nitrógeno y fósforo. Y eso es alimento para las algas del agua. Y bueno, después tenemos otros problemas con las algas que después voy a relatar. Y después tenemos la navegación. ¿Por qué? Porque las aguas de lastre, las aguas que usa el barco para subir o bajar en volumen, las trae, por ahí viene de otro país y tira el agua acá para subir un poquito, y entonces hemos tenido invasiones biológicas como almejas, las tenemos y cosas que vienen y nos quedan. Para el sur, todo contaminado, que afectan la diversidad de lo local. La contaminación puede ser difusa, o sea, yo no la veo, viene así, por ejemplo, un emisario cloacal, yo no veo, yo veo la mancha. Si uno mira Buenos Aires desde arriba, va a ver que hay como un color muy amarronado que bordea la costa y después se ve el agua clara, una pluma. La contaminación puntual, en cambio, es cuando sí yo la veo, es un caño de una empresa, como dijo Lorena en el Riachuelo, que está tirando residuos, que eso está penado y que está legislado, pero bueno, como siempre, como todo cuesta y cuestan los tratamientos, a veces de noche suceden cosas y bueno, claro, bueno, la temperatura también es un contaminante, entre comillas, ¿no? Porque mata los... a una temperatura... La sal también, la sal de las termas utilizan agua con sal que sacan de subterráneo y la vuelcan en cuerpos de agua superficial y los peces no están acostumbrados a esa sal y terminan muriendo. El agua subterránea siempre hubo como mito de que el agua subterránea era mejor, que si uno iba más abajo. Bueno, hoy en día se ve que no, que en realidad no. Cuando ustedes reciban la presentación y la vean en casa, si la quieren ver de nuevo, van a ver que acá dice pesticidas, hormonas, productos farmacéuticos, antibióticos, que son las cosas que se están encontrando en el agua subterránea. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en las casas, claro, tiramos cosas, tiramos remedios, tiramos los remedios, los listas de los remedios a la basura y eso va a los reservorios y bueno, y ahí el agua llueve y van a pasar finalmente al agua subterránea. Decía que había que hacerlo bien profundo. Claro, pero todo esto se está viendo que no, que existe. Y otro problema también muy grande son los cementerios privados porque tampoco se hacen controles y las bacterias van al agua porque el agua está cruzando constantemente la tierra, ¿no? El acuífero es un río subterráneo como si fuera una esponja con orificios y entonces el agua va circulando, 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 barre todo y bueno, de acuerdo para dónde va el agua ahí abajo, puede ir a las casas de los countries que están al lado. Esas cosas están pasando. Bueno, lo que se vio ya desde hace muchísimo tiempo, acá hay datos del 2009, datos del 80, es que con el avance de la ciencia, con las mejoras en los métodos de detección, hay muchísimo desarrollo en lo que es lo instrumental para ver a niveles traza qué es lo que hay, es que se están encontrando muchos remedios en el agua, muchos medicamentos. Por ejemplo, la cafeína es uno. Acá, por ejemplo, les muestro para que vayan pasando un libro que relata la concentración de cafeína en aguas de distintos estados de Brasil. La cafeína en sí quizás no es un problema terrible, pero sí es un indicador fácil de medir de lo que hay en el agua y que se puede asociar al impacto de la gente. O sea, cuanto más cafeína tengo, más se está impactando esa ciudad sobre el cuerpo de agua. Otro compuesto muy común son las hormonas femeninas, como el estrógeno, por ejemplo, que las mujeres, bueno, usamos anticonceptivos, una parte la metabolizamos, la otra parte la eliminamos, eso va por orina al río. En la planta de tratamiento que mostró Carlos, de tratamiento convencional, eso pasa de largo. Lo mismo pasa de largo todo lo que son medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos, tenemos un bebé que recién empezó a tomar agua y le damos agua con cafeína. Si el niño tiene algún problema de corazón, le empieza a tener taquicardia, por ejemplo. O sea, son todas las cosas que se están viendo.
¿Cómo? Pesticidas también hay, hay productos de cuidado personal, ¿sí? Hay otros productos que son de síntesis de fábricas, porque todo eso va, a lo mejor se deposita en la tierra y bueno, llueve. Por ejemplo, cuando hay autos, digamos, acumulados para chatarra, ahí pasa lo mismo. El agua de la lluvia oxida y se produce una lixiviación, libera metales y los metales van a la napa. Miren, ya en el año 2000 ya había 48 fármacos. Ahora hay una red global de monitoreo, que está en LinkedIn, si la quieren googlear, que está monitoreando de la misma manera muchas partes del mundo, y en la Argentina está monitoreando, tomaron agua en el sur. Y en el sur encontraron muy poquita contaminación, pero por ejemplo en ríos de Francia han encontrado casi 500 sustancias en una muestra de agua corriente, ¿eh? Hay muchos productos de estos que se está viendo que son disruptores endocrinos. Eso significa que son sustancias que son parecidas a nuestras hormonas y entonces hacen, digamos, engañan al cuerpo y mimetizan la acción de esa hormona, ¿sí? Entonces, yo la consumo por el agua, todavía no se sabe de qué manera están afectando las funciones digamos, hormonales de las personas, pero hubo algunas que sí, por ejemplo, los bifenilos policlorados que estaban en los transformadores eléctricos ya fueron prohibidas, hay muchos pesticidas, se habla de la relación entre el autismo y el glifosato, hidrocarburos poliaromáticos, los estrógenos, las dioxinas de las papeleras. Esos en ensayos con animales mostraron generar algún cambio en el animal en cuanto a los rasgos sexuales. Por ejemplo, eso se vio en almejas, que hay algunos individuos que tienen un cambio de comportamiento sexual. Entonces, estos están siendo muy monitoreados y están en el ojo de la tormenta en cuanto a lo que es la toxicología humana. Lo que pasa que a veces es muy difícil, porque uno no puede ensayar con humanos. Entonces, en realidad, tiene que seguir el registro de lo que le pasa a la gente, pero a veces también es difícil saber por qué me pasa lo que me pasa. No sé, yo tengo hipotiroidismo, es muy difícil asociar eso a un compuesto en particular de los que hay acá. Todo es a nivel mundial. Pero bueno, acá tenemos más trabajos, hay muchísimos trabajos de todo lo que son productos farmacéuticos y productos de cuidado personal. ¿Sí? O sea, noticias hay para tirar para arriba y hay pruebas fidedignas de que hay este tipo de problemas en el agua. Uno de los compuestos también que es disruptor endocrino es el bifenol A, que se utiliza o se utilizaba, porque la semana pasada que Cristina dio, para los que estuvieron en la charla de plásticos, se usa para la fabricación de botellas plásticas, que en realidad está prohibido. Ella no pasó la diapo porque ya estábamos muy cortos con el tiempo, pero bueno, después lo hablé con ella, pero está prohibido. Pero es uno de los compuestos que está muy marcado como disruptor endocrino, o sea, como que provoca alteraciones en las hormonas de las personas. Eso está súper probado y por eso fue prohibido. ¿Sí? Para ver que hay muchos compuesto químico de los plásticos. Claro, que se usa para la síntesis del plástico. Sí. Bueno, productos de cuidado personal, todo lo que sea, por ejemplo, Cristina también contó, los defoliantes, las cremas que tienen microplásticos, ¿sí? Que después los microplásticos van al agua, todos los alcoholes, todos los perfumes, todas las cosas que nos ponemos, todas terminan en el agua. Bueno, los microplásticos vienen al agua, que son los que están hoy en día súper descritos y de moda, son los contaminantes nuevos, que en realidad no tienen afectación tóxica, no afectan a ningún sistema de funcionamiento del cuerpo humano, pero sí ocupan lugar. Entonces se meten en lugares como el corazón, como el cerebro, y se dice que uno consume una tarjeta de crédito por semana, del tamaño de una tarjeta de crédito de plásticos por semana.
Sí, ya sé. Pero siempre van a ser más económicos los plásticos sintéticos. Siempre va a ser más fácil. Claro, bueno, y en un país en vía de desarrollo no podemos pensar en algo más caro, es una realidad. Entonces esos microplásticos vienen de la degradación que provocan el estar en el ambiente, en contacto con el ambiente, se van lastimando, se van lisando y se van formando los microplásticos, que no son visibles al ojo desnudo. Ojo, no son visibles, o sea, no es lo que yo veo tal vez cuando desarmo el cortachorro y lo miro así, no es eso. Y que la mayor parte viene del lavado de prendas en el lavarropas, todo lo que es sintético, al friccionarse adentro del lavarropas lo va liberando y bueno, eso va yendo al agua y de nuevo en planta de tratamiento convencional no se elimina. Bueno, esto lo publicitan también agencias ambientales internacionales y bueno, y dice que se puede consumir una tarjeta de crédito por semana en plástico, que se encuentra en el cuerpo, que se encontró en los peces y en las aguas envasadas. ¿Sí? Y acá hay una noticia de vinculación de problemas de corazón con microplásticos, para dar un ejemplo. Bueno, otro problema que tenemos que hablamos antes es las cianobacterias, ¿sí? Las floraciones algales. Nosotros dijimos que el agua superficial también recibe contaminación por lo que es la agricultura, los pesticidas, pero también las cosas que usamos para fertilizar, el nitrógeno y el fósforo. Entonces, como eso se utiliza para hacer crecer las plantas, cuando va al río o a los lagos, crecen las plantas, pero ¿qué crecen? Las algas, que son las plantas que pueden vivir en el agua. Y hay muchas de estas algas, como las se llaman cianobacterias, no son bacterias, son algas, que generan toxinas que son neurotóxicas y hepatotóxicas, o sea, hacen mal a lo que es la parte neurológica y la parte del hígado. Entonces, esto está muy generalizado, en la Argentina ya se está viendo inclusive en la Patagonia, el lago San Roque es el ejemplo clásico, tienen siempre problemas porque en Córdoba hay mucha población que se alimenta con agua dulce de ese lago, pero tiene floraciones algales y cuando las algas se lisan, se libera esa toxina y la toxina es perjudicial para la salud. Entonces, ¿Cómo? ¿No logran eliminarse las plantas de tratamiento? No se eliminan las plantas de tratamiento. No se pueden sacar también. No pueden tomar agua, tienen que suspender. Una de las cosas que se hacen es remover el vegetal antes de que se lise y después esperar a que, digamos, que llueva o pase algo para que el agua se purifique. No se pueden sacar. O buscar otra fuente de agua. En el Río de la Plata lo mismo, cuando hay toxinas, cuando hay algas, el AISA no toma agua de cerca, sino que va lejos. Pero bueno, el Ministerio de Salud sacó una recomendación y se organizó lo que se llama un cianosemáforo, ¿no? Entonces, ahí dice cuando el agua está muy verde y uno ve manchas, hay toda una descripción, no entre al agua. Se han registrado episodios de perros que entraron al agua, se bañaron, qué sé yo, salieron y se empezaron a lamer y a las 2 horas se murieron, por ejemplo. En el agua de mar esto no. No, estas bacterias no. Puede haber algas. Yo he visto cuando hay inundación de algas en el mar, sí. Los jóvenes sobre todo les encanta disfrazarse y llenarse. Sí, pero esas no son estas algas, son otras. Y esas no son nocivas. Esas no tienen problema. Estos están en agua dulce, en aguas de ríos o de lagos o lagunas. Después, si hay una mancha, por ejemplo, ahí al lado de ese bote, hay una mancha verde, pero el resto del agua está bien, entonces uno tiene que evitar esa mancha. Y si hay el agua así, con aspecto a tener yerba suelta por arriba, y no hay problema y uno se puede meter en la laguna. Este semáforo funciona todo el año y cuando empieza a hacer calor, que es cuando estas algas se desarrollan, empiezan a crecer y bueno, uno puede consultar online el cianosemáforo y si va, no sé, a la laguna de Chascomús o a la laguna de Monte, quiere saber si se puede meter, la puede consultar. ¿Conocemos las consecuencias de esto? No, o sea,
el pez se come eso, pero los pescadores después lo desmenuzan, lo limpian y se lo comen. O sea, y si se le escapa el pez, capaz que nos lo comemos nosotros. Entonces, eso es donde acá viene uno, ¿no? A la parte de la responsabilidad de uno. ¿Qué podemos hacer nosotros para cuidar el agua? ¿Sí? Y por eso no lo sabemos. ¿Conocemos sus consecuencias? No. Pero además vos ni siquiera a lo mejor te enterás que ese pez se comió lo que el otro le puso para pescar y sacar 30.000 pescados y no. Y vos no sabés que se le escapó, pero... No, es que es una práctica re común. No es esa gente. Cuando vos lo googleás en internet, hay muchísimos vínculos que dicen, sí, hay que ponerle así, te explica. Entonces, en la caja de pesca hay pescadores que ya se llevan el doble 40, pero no para el no me acuerdo cómo se llama, el reel, sino para captar el pez. Gracias al uso de las redes sociales y del WhatsApp, nos podemos enterar rápidamente cuando hay algún problema. Y eso se vio, bueno, en Jachal, en San Juan, es el caso más gráfico. Jachal, el río Jachal, hay un emprendimiento minero, una persona vio que hubo un derrame de cianuro y le mandó a su familiar abajo, aguas abajo, le dijo no tomen el agua porque se fue cianuro al río y qué sé yo, y bueno, se armó todo un lío y acá hubo otro caso que fue que el río de la Plata subió, avanzó con su destada, irrigó una zona que tenía cromo de una antigua curtiembre que estaba en Jáuregui, que ya se cerró, la famosa curtiembre, y llevó una mancha de cromo, y entonces, bueno, la gente de AISA que estaba atenta a eso pudo actuar sobre no captando agua para ese momento para que pase, digamos, la mancha hay un compromiso importante de la gente. Bueno, después tenemos otros problemas que son, por ejemplo, el más común es el arsénico. El arsénico, tenemos, como dice acá, 100 años de arsénico en la Argentina. Es un tema que se conoce hace muchísimos años y que ahora tuvo una revolución muy grande porque un organismo publicó un mapa del arsénico que era una cosa nueva y en realidad ya se sabe que hay arsénico. El arsénico provoca problemas de cáncer de piel. Y hay una discusión entre si se tiene que establecer un nivel de 10 o de 50 y la diferencia es económica porque, digamos, si yo tengo que establecer un nivel de 10 como permisible, tengo que tratar el agua para bajar todo el arsénico a 10 microgramos por litro y eso involucra plata. Y las cooperativas no tienen manera de recuperar ese dinero, entonces está todavía en discusión sobre si nosotros tenemos que tomar agua con 50 o con 10. Como dice la Organización Mundial de la Salud, que recomienda 10, porque hay otras cuestiones, genética, bueno, hay varias cosas. Pero bueno, eso es una cosa que nosotros tenemos local y no es culpa de la gente, no es una acción antrópica, sino que es una cuestión geológica, ¿sí? A raíz de una formación, digamos, antes de seguir con eso, les comento que las primeras observaciones son en la piel, que provoca así como rugosidades, y esto lo descubrió un doctor que trabajaba en Belleville, en Córdoba, que vio que todos digamos, todos los que vivían en ese lugar tenían el mismo problema y se le ocurrió que tenía que ser algo que consumían todos y todos compartían el consumo de agua. Y ahí se descubrió que era el arsénico lo que producía esto, que después terminaba en cánceres de otros tipos. Pero bueno, por una razón geológica, porque hace muchos años, cuando había erupciones volcánicas y los vientos arrastraban los sedimentos, esos fueron de los Andes hacia el este y todas las provincias con color más oscuro son las que tienen muchísimo arsénico y son, digamos, las que tienen el agua subterránea impactada por arsénico y lamentablemente muy poca agua superficial. Bueno, otro contaminante sí del agua subterránea que sí es culpa nuestra es el nitrato. Eso nosotros tenemos problemas acá en el conurbano. El nitrógeno viene de los pozos ciegos, de las materias fecal y del pichín y va viajando al pozo de agua y cuando se toma el agua tiene elevados niveles de nitrato, inclusive el agua de distribución común, por ejemplo en Martín Coronado, Comaco,
entrega agua y tiene elevado nivel de nitratos. Eso es peligroso cuando se transforma en nitrito, que puede ser que ocurra en los seres humanos y provoca en los infantes y en los ancianos un problema de transporte de oxígeno con la hemoglobina. Inhibe el transporte de oxígeno y entonces provoca lo que se llama el síndrome de bebé azul. O sea, si uno vive en una provincia y tiene agua de pozo, tiene que saber cuál es el valor de nitratos de su agua. Eso lo tiene que hacer. O sea, claro, si uno tiene un campo, una quinta, tiene que hacerlo eso siempre. Bueno, como todo, todos estos son los problemas, tenemos que saber que existen, pero también tenemos que saber cómo resolverlos. Y bueno, lo que nosotros podemos hacer desde nuestro humilde lugar es esto: reusar, reducir, reciclar, disponer la basura en los lugares que corresponda. Por ejemplo, cuando nos sobran medicamentos, o donarlos al banco de remedios, llevarlos. Es la típica, fallece alguien y tenemos todos los remedios de la persona que falleció, o donárselo a alguien que los tome, o llevarlos a un lugar donde se puedan disponer, que no hay muchos. No, el banco de remedios, lo único. Sí, que es el banco que, digamos, que le da los medicamentos a la gente que no los puede comprar. Que si vos necesitas... No, y si están vencidos, ahí sonamos. Lo único que se sugiere es ponerlos adentro de una bolsa, de un envase plástico, y cerrarlo, como con a veces las pilas, y esperar a que, ahora le respondo, a que, digamos, con el tiempo pierdan su acción, porque se descomponen, se degradan, y entonces tampoco estén presentes en el agua. Claro, porque a la larga se van a descomponer. Esto cerramos, es que este año es, digamos, siempre se festeja el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, y este año en particular se lo conmemora en honor a género, agua y género. Y bueno, ¿y esto por qué? Porque en muchos países agua para la igualdad significa tiempo. O sea, donde hay agua se hace más chiquitita la brecha entre la inequidad entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque en algunos países, lo van a ver si ven el documental completo, las mujeres tienen que ir a buscar agua muy lejos, y no solamente en muchos países, también pasa acá, en Formosa, en Salta, en la frontera, tienen que ir a buscar el agua para beber, y tienen que ocuparse de todo lo que es la limpieza de la ropa y de las casas con esa agua, o ir al río a limpiar el agua, y ese tiempo que ellas consumen en eso podría ser invertido en estudio, para tener igualdad de oportunidades frente a un hombre, y poder tener una mejor vida, no una mejor calidad de vida, o hacer algo que de repente les gustará más, simplemente. Seguridad, porque muchas veces en esos trayectos las violan o las golpean. Salud, porque se enferman también, se enferman por lo que les pasa, y también se enferman más porque nosotras somos más delicadas en lo que corresponde a lo que sea menstruación y los partos y los embarazos, entonces sufrimos más, inclusive los que son las niñas, la gastroenteritis y todo eso. Entonces el agua significa igualdad de oportunidades y significa voz, porque la idea es que en los países que están más desarrollados también la mujer pueda hacer valer su opinión y buscar, digamos, generar esta cuestión de tener iguales oportunidades de hacer valer su opinión, ¿no? En lo que es la gestión del agua. Muchas veces se estudia, por ejemplo, en las inundaciones que hubo acá en Parque Sarmiento, el rol del hombre y el rol de la mujer. Mientras el hombre levantaba el lavarropas, el televisor, la mujer era la primera que bajaba la llave de gas y la de luz. Sí, o sea, como que tenemos diferentes maneras. El hombre hacía la fuerza y la mujer hacía lo que podía con los recursos que tenía, o era la primera que levantaba a los chicos y los llevaba a la habitación de arriba. En otras comunidades, por ejemplo en Salta, cuando hay inundaciones, son las primeras que empiezan a sapear aguas abajo para decir, bueno, miren que se viene la crecida. Son las que juntan a las mascotas, a los niños, y son las que saben dónde viven los enfermos y los ancianos. Entonces reúnen y son las que se ocupan de todo eso. ¿Algo más quedó? Y bueno, hay también toda un área
estos estudios que tienen que ver con la extorsión sexual por el agua. Las mujeres cuando en muchos lugares de África van a buscar agua y entonces les piden claro, a cambio sexo, a cambio de agua, y entonces esto está tratando de ser toda una movida para evitar ese tipo de cosas. Por último, hay una declaración de una chica, bueno, fui a buscar agua, el vendedor me hizo insinuaciones, me negué a ceder, y bueno, optó por recurrir a un amigo que fue a buscar agua, pero muchas mujeres no tienen la misma suerte, entonces en honor a eso se dedicó este año para el agua. Bueno, entonces como el 80% de nuestro cerebro es agua, hay que usar el agua sabiamente. Así que con esto damos por terminado, no sé si quieren hacer preguntas. Muy bien. Bueno, yo aplaudo. Está bien.